Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. Hoy traemos un tema muy importante, conciencia, con S y sin S. ¿Qué significa qué es y cuál es la diferencia entre una y otra? La conciencia con S es un estado fisiológico, es un conocimiento inmediato que tenemos nosotros o que tiene el individuo, donde él se da cuenta de sí mismo, de sus actos, de sus reflexiones, cómo interactúa, se reconoce a sí mismo y al mismo tiempo se juzga. La conciencia sin S es una aptitud o facultad que tenemos para poder discernir un estado. Esto vamos a discernirlo en un estado de conciencia con S. Pero esta actitud que nosotros tenemos para podernos dar cuenta viene con una carga moral y con cargas éticas. Y esto ya es más un proceso mental, un proceso en donde nosotros estamos involucrados. No sé, pero siempre hemos hablado de esa parte. Hay que tener conciencia, hay que ser conscientes, vamos a hacer conciencia de tal cosa. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo funciona y cómo la utilizamos nosotros a partir de nuestra vida diaria? ¿Y de qué manera nosotros podemos empezar a ser más conscientes de nosotros mismos? Cuando nosotros hablamos de esta habilidad que podemos o que tenemos de experimentar o de sentir una experiencia de conciencia, es la habilidad de experimentar o de sentir la experiencia de tener un yo. ¿Qué significa esto? Que dentro de todo este contexto en donde nosotros estamos analizando, no solamente estamos viendo el objeto o la situación, sino que estamos involucrados. En ese momento, en ese despertar de conciencia, estoy viendo, estoy interactuando, me estoy dando cuenta de mí, estoy procesando mis pensamientos y tengo ese lapso consciente de cómo me doy cuenta de las cosas. ¿Cómo funciona la conciencia? Vamos a manejarlo de una forma muy simple. Vamos a manejar solamente dos puntos. Uno, que es lo fenomenal. ¿Qué es esta parte fenomenal? Bien, son los fenómenos que se van a dar como procesos en el interior de nosotros, que puede ser una cuestión mecánica, puede ser una cuestión fisiológica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo, como ser humano, todo mi cuerpo, mi cerebro, todo yo, empiezo a percibir sensaciones, emociones y sentimientos. Y los proceso. Hasta este momento yo estoy reaccionando como un ser biológico. Ahora viene la otra parte. Nuestra conciencia empieza a construir, ahora sí, toda esta información y empieza a darle un significado. Le empezamos a dar un razonamiento, tanto verbal como emocional, como social. Y empezamos a generar nuestros propios pensamientos e ideas. Y empezamos a hacer una introspección. ¿Qué pasa en esa introspección? Con esta información nosotros generamos un pensamiento. Y con este pensamiento nosotros generamos una realidad. Y con esta realidad nosotros nos enfrentamos a todo lo que va a ser nuestro contexto de vida. Pero esta realidad no necesariamente tiene que ser las situaciones reales que pasan en nuestro entorno. Nosotros, en este acto de construir nuestra realidad, nos perdemos de lo que es lo real y andamos divagando entre todas las percepciones que nosotros tenemos y perdemos este contexto. Por eso es muy importante el despertar a la conciencia. Cuando yo despierto a la conciencia, ya no empiezo a construir solamente mi realidad, empiezo a ver el contexto de lo que está sucediendo en todo lo que me rodea, en todo lo que siento, y tengo ese interactuar en tiempo, en forma, en acción, y en el tiempo, en el aquí y el ahora. Y despierto todas mis sensaciones, despierto todos mis sentidos para darme cuenta de este proceso. Ese es el despertar, esa es la conciencia, es ese momento en que nosotros podemos percibir desde muchos ángulos, desde muchas formas, cómo se está construyendo una realidad. Generalmente nosotros construimos la realidad por mi estructura cultural, por mis enseñanzas, por mis creencias, por mi fe. Y a veces nos olvidamos de construir una realidad por lo que sentimos, vivimos, experimentamos, creemos, sentimos. Y entonces estamos muy desfasados de la realidad.
¿Cómo sucede este proceso? Yo enfoco algo y a partir de ese algo o ese alguien o ese suceso que yo estoy enfocando, yo voy a tener una reacción. Esa reacción va a ser a través de todos los estímulos que yo estoy recibiendo. Y esa reacción yo la voy a procesar. Le voy a dar significado, le voy a dar palabras, le voy a dar un contexto. Y ese contexto se llama pensamiento. Y cuando yo genero este tipo de pensamiento, le voy a poner un juicio. Y este juicio va a ser de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mi ética, a mi moral. Y con este juicio yo voy a generar un pensamiento, voy a generar una idea, voy a generar mi propia realidad. Y cuando yo genero esta realidad, a partir de mis juicios y mis creencias, y a partir de cómo interactúo yo, a lo mejor esta realidad que yo estoy sacando, que es muy subjetiva, es muy distinto al hecho real que se está dando. Y ahí es donde nosotros no tenemos este contexto de conciencia. Solamente estamos generando principios de realidad desde lo que percibo y creo, pero no desde lo que es. Es muy importante que nosotros tengamos esta parte de conciencia, porque a partir de estas conciencias nosotros podemos relacionarnos y ser personas que estemos en un proceso de mayor identidad, de mayor fortaleza, de mayor sensibilidad, de ser realmente ese ser humano o ese ser sensible que tanto se nos dice y que tanto se nos pone. Pero nos han enseñado a percibir una realidad, a tener una conciencia a partir de lo que está afuera para que nosotros lo introyectemos. Pero muy pocas veces, al menos en nuestra cultura, nos han enseñado a tener una percepción desde lo que yo soy como esencia y a partir de eso despertar una conciencia para poder tener una relación con las demás personas. ¿Cómo funcionamos? ¿O cómo es que las personas que estudian la conciencia la clasifican o nos dan parámetros para que nosotros tengamos este despertar a la conciencia? Existen un sinfín de clasificaciones de la conciencia. Esto es porque nosotros somos personas que tenemos un sinfín de roles, un sinfín de esferas en la forma en la que nos vamos relacionando. Y una de ellas es la parte de tener una conciencia social. Esta conciencia social es yo desde mi perspectiva, desde mis conceptos de ética y moral, lo bueno y lo malo que se me ha enseñado, a partir de cómo juzgarlo y criticarlo, yo puedo ver o valorar una sociedad o una comunidad y a partir de esto yo le puedo dar un matiz, una clasificación, un juicio y a partir de ese juicio yo voy a interactuar. También existe esta parte de mi conciencia individual. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me estructuro? ¿Cómo veo y percibo mi entorno? Y a partir de cómo lo vea y perciba mi entorno, yo genero una conciencia de mí con mi entorno. Está la parte espiritual. En esta parte espiritual yo voy a dar una credibilidad a un ser superior, si es una creencia espiritual de afuera hacia adentro. Si es una creencia espiritual desde mi parte introspectiva, desde mi yo interno, es esa confianza que puedo depositar en mí y ese amor que puedo depositar en mí y esa confianza que yo deposito en mí la puedo depositar en los demás y puedo estar en un mundo de equilibrio. De igual manera, la percepción que yo tengo de mi conciencia social, de mi conciencia individual, de mi conciencia espiritual, van a tener esta parte de equilibrio. Dentro de los procesos de adaptación, también tengo una conciencia temporal. Esta conciencia temporal es donde yo voy a enfocar mi atención, toda mi energía, en un suceso que estoy viviendo en este momento, para comprenderlo, para vivirlo, para introyectarlo, para resolverlo, o simple y sencillamente para estar en este proceso de poderlo analizar y que pueda tener una conciencia en el aquí y el ahora y en el tiempo que estoy viviendo. El cerebro tiene la enorme cualidad de que siempre está con el tiempo en el futuro. ¿Por qué? Porque es una forma en la que el cerebro nos va a permitir ser adaptables a los contextos que hay en nuestro entorno. ¿Cómo es esto? Yo estoy en una avenida, hay muchos carros. ¿Qué es lo que hace mi cerebro? Yo voy a cruzar una calle, automáticamente miro a qué distancia está el carro, a qué velocidad la percibo que viene y calculo la velocidad del carro
más mi velocidad para cruzar y hago toda una serie de ecuaciones para poderlo hacer. Esto no lo hago consciente, esto lo hago completamente inconsciente. Porque el cerebro, una de sus funciones es justamente eso, adelantarse, prever, anticiparse a los hechos. ¿Para qué? Para que siempre tenga una respuesta acorde en el momento justo en el que se tenga que dar. Y a pesar de que estoy haciendo esa respuesta justa, el cerebro ya está adelantado en el siguiente momento. Estos puntos de conciencia, que a veces lo hago de forma inconsciente, porque mi cerebro lo hace de esa manera, es jugar con nosotros mismos para romper esta inercia, darme un tiempo, contemplar, sentirme. Y una de las cuestiones que siempre dicen, una de las formas que nos aconsejan para poder estar en el aquí y el ahora, el despertar nuestra conciencia, es hacerlo a través de la respiración. Entonces, me concentro en mi respiración, me concentro en mi sensación, me concentro en mi propio silencio y contemplo. Y dejo que las cosas fluyan dentro de mí. Y puedo discernir a partir de cuántos ángulos puedo ver las situaciones. Y justo en ese momento yo estoy en un estado de alerta, en un estado de vigilia y estoy despertando la conciencia. Porque entonces estoy integrando mi parte física, estoy integrando mi parte mental, estoy integrando mi parte cultural y lo estoy contemplando desde distintos ángulos. Pero lo más importante, lo contemplo desde adentro hacia afuera. Y no busco una realidad, busco percibir lo más que pueda lo real que está sucediendo en mi entorno. Cuando logro enfocar, cuando logro precisar ese punto y ver lo más real que pueda ver, estoy despertando a mi conciencia. Siddhartha, cuando despertó a la conciencia, vio justo las situaciones que había en su momento, en su historia y en su entorno. Y empezó a conocer y a disfrutar las cuestiones. Y empezó a darse el tiempo para poder contemplar, sentir, vivir. No generar juicios, no generar pensamientos. Simplemente fluir en ese momento con las cosas que estaban pasando. Cuando nosotros hacemos este estado de conciencia, muchas cosas están pasando en nuestro interior. Y lo más importante es que percibimos la luz como es, lo real como es, y nos damos cuenta de nuestra acción y nuestro espacio justo en el momento en que están sucediendo las cosas. ¿Cómo podemos caminar hacia ese estado de conciencia? Pues la primera parte es, ¿cómo valoro yo mis percepciones? ¿En qué momento puedo romper las estructuras que tengo? Y no verlo desde un contexto como siempre lo he visto. Hay un ejercicio muy bonito que se puede hacer. Siéntese en su casa y vea ese espacio de su casa desde todos los ángulos que pueda. Parado, en una esquina, en la otra, sentado, acostado, en el centro, en la orilla, y se dará cuenta que ese espacio tiene tantas cosas para contemplarse que nunca las habíamos percibido. Ahora que camine por las mismas calles que siempre camina, dése un tiempo, pare, observe su entorno y contemple el lugar donde está caminando. Y se dará cuenta que hay muchas cosas que no ha observado, porque siempre andamos con esta dinámica. Lo mismo sucede con nuestras emociones, lo mismo sucede con el entorno que estamos, o los lazos o los afectos que tenemos. No genero pensamientos, no genero juicios, solamente contemplo. Y la realidad empezará a desaparecer para darnos un contexto más real de cómo es la situación. Y ese es el principio de la iluminación, ese es el principio del despertar de la conciencia. Pero para esto hay algunos puntos que sí necesitamos tener en cuenta. La primera es con cuánta certeza lo podré hacer. Y para que yo pueda hablar de certeza, tengo que dudar de todo lo que estoy percibiendo y mirarlo desde distintos ángulos para poder discernir desde muchas perspectivas eso que estoy viendo. Y la realidad no es real.
La realidad es un suceso en tiempo y en movimiento que está cambiando constantemente. ¿Qué otra cosa me puedo dar? Mi fuerza interior, esa fe, esa creencia que pueda tener en mí, esa fuerza interior con la que yo puedo suspender todo, quedarme en el vacío, quedarme en el silencio, quedarme en ese respeto conmigo, quedarme en esa contemplación respetando lo que está sucediendo en ese momento, poder dar un orden, no desde una secuencia lógica como lo he aprendido, sino un orden cronológico de cómo están pasando los sucesos. Dentro de mi contexto como sociedad, también puede surgir una parte en donde si no estoy de acuerdo, yo puedo hacer muchas cosas para modificar mi entorno. Pero empiezo conmigo, me empiezo a mover y empiezo a despertar a este estado de conciencia. Y cuando yo despierte y hable de eso que nos está dañando, o eso con lo que estamos dañando la tierra, empezaré a generar una ola de despertar en las demás personas en estados de conciencia. Lo mismo sucede con el amor. Cuando yo me manejo estos valores para conmigo y se los doy a las personas que me rodean, despierto estados de conciencia, en donde esa fuerza interior, ese amor, esa valoración, ese respeto, esa confianza surge y se da. No se platica, no se dice, no se comenta, se siente, se vive y se disfruta. Bien, amigas y amigos, espero les haya gustado el contenido de este video y recuerden, con una idea que ustedes apliquen para iniciar su proceso de despertar, para mí será excelente. Nos vemos en el próximo video.